Mientras nos reunimos para reflexionar sobre nuestro tema, la defensa de las mujeres y las niñas dentro de la Commonwealth, resulta inevitable mirar hacia una institución marcada por siglos de deber, honor y tradición, la monarquía británica. Sin embargo, incluso tras sus muros más sólidos, los conflictos pueden estallar donde menos se espera. Una de las tormentas reales más recientes no fue provocada por un príncipe ni por una princesa, sino por la propia hija de Camila, Laura López. En un giro inesperado, dirigió unas palabras hacia la princesa Ana que sobrepasaron claramente los límites del respeto. Las consecuencias fueron inmediatas, contundentes e imposibles de olvidar. Esta noche desentrañamos cómo un comentario imprudente desató la ira, puso a prueba la paciencia de la reina Camila, llamó la atención del príncipe William y obligó a Ana a responder con una fortaleza silenciosa. Fue la calma antes de la tempestad, la tranquilidad aparente antes del escándalo. Antes de que estallara la polémica, la vida en palacio parecía estable, al menos en apariencia. El rey se había asentado en su reinado, la reina Camila asumía su papel con serenidad y los miembros más jóvenes de la familia continuaban cumpliendo con sus obligaciones. La atención mediática se centraba principalmente en el príncipe William y la princesa Kate, símbolos de estabilidad y esperanza de futuro. No obstante, bajo esa fachada dorada, ciertas tensiones se gestaban en silencio. Laura López, hija de Camila fruto de su primer matrimonio, nunca estuvo destinada a ocupar un lugar central en la vida real. Había llevado una existencia discreta, priorizando su familia y su pasión por el arte lejos del foco público. Pero con el ascenso de su madre, de duquesa de Cornualles a reina consorte, su presencia en actos oficiales se volvió inevitable. Cada aparición atraía más miradas, cada palabra pública adquiría un peso mayor. Algunos comentaristas comenzaron a insinuar una distancia sutil entre Laura y los miembros más destacados de la familia real, una sensación de no encajar del todo. Al principio, estas observaciones no pasaban de ser simples especulaciones. Laura se mostraba educada, correcta y decidida a mantener un perfil bajo. Sin embargo, quienes observaban con atención detectaban señales de tensión, comentarios algo afilados, gestos reveladores, cierta incomodidad en entornos formales. La familia real, ante todo, es una institución basada en las apariencias, y éstas deben protegerse con sumo cuidado. La princesa Ana, conocida por su disciplina inflexible y su dedicación absoluta al deber, siempre había sido una figura clave en ese equilibrio. Durante décadas se ganó la reputación de ser la miembro más trabajadora de la realeza, alguien que desprecia el espectáculo y rechaza la autosuficiencia. Para ella, el respeto a la monarquía y a sus tradiciones no es negociable. Esa firmeza la convirtió en un pilar de la institución, pero también en una presencia intimidante para quienes osaban cruzar ciertos límites. Cuando Laura empezó a aparecer con mayor frecuencia en actos oficiales, algunos dentro del palacio comenzaron a preguntarse si el choque era inevitable. El estricto sentido del protocolo de Ana y el carácter independiente de Laura estaban destinados a encontrarse tarde o temprano. En los meses previos al incidente, todo parecía tranquilo. La prensa se enfocaba en el aumento de responsabilidades de William y en la distancia de Harry en el extranjero. Camila y Charles eran elogiados por su actitud serena frente a otras controversias familiares. Fue en ese clima de aparente calma cuando comenzó a gestarse una tormenta inesperada. No una tormenta política ni relacionada con la sucesión, sino una nacida de palabras. Palabras capaces de sacudir el frágil equilibrio del respeto dentro de la casa real. La hija de Camila, bajo los focos. Durante mucho tiempo, Laura López estuvo protegida del escrutinio público. Como hija de Camila y Andrew Parker Bowles, creció fuera del núcleo directo de las obligaciones reales. Su vida giraba en torno al arte, su trabajo en galerías y su entorno familiar. Pero una vez que su madre se convirtió en reina junto al rey Carlos, todo cambió. Ya no podía pasar desapercibida en reuniones familiares. Cada gesto, cada expresión y cada frase se convertían en material de interés mediático. Al principio, Laura supo manejar esa nueva atención con dignidad. En los eventos donde estaba presente la familia de la reina, mantenía una actitud correcta y reservada. Sin embargo, la presión constante termina afectando a cualquiera. A diferencia de Ana, que fue preparada desde niña para vivir bajo el escrutinio público, Laura no estaba acostumbrada al peso permanente del juicio ajeno. Comenzaron a circular informes sobre roces sutiles. Expertos en lenguaje corporal señalaron momentos en los que Laura parecía incómoda cerca de la princesa Ana, cuya presencia, firme y autoritaria, imponía respeto pero también resultaba intimidante. Laura, acostumbrada a una expresión más libre en su entorno personal,
podía sentirse limitada por ese rigor. Los observadores de la realeza empezaron a notar una tensión latente. Para la prensa era algo menor, insuficiente para un gran titular. Pero dentro del palacio, incluso el gesto más pequeño puede convertirse en un escándalo con el tiempo. La posición de Laura tampoco ayudaba. No era un miembro activo de la realeza, pero su cercanía al rey impedía que permaneciera completamente al margen. Algunos allegados sugerían que se sentía eclipsada, como una eterna forastera en reuniones dominadas por jerarquías estrictas y normas inquebrantables. Por su parte, la princesa Ana, con su ingenio seco y su humor mordaz, tenía poca tolerancia hacia quienes no respetaban los estándares que consideraba sagrados. No buscaba el conflicto, pero nunca fue conocida por soportar la falta de disciplina. Esta fricción silenciosa, nunca abordada públicamente, fue creciendo con el tiempo. Hasta que llegó el evento decisivo, una reunión en la que coincidieron Ana y Laura junto a otros miembros destacados de la familia real. Las cámaras captaban cada detalle, los periodistas observaban atentos y ningún movimiento pasaba desapercibido. Fue allí donde Laura, ya fuera por frustración, error de juicio o irritación genuina, pronunció las palabras que sacudirían tanto a la familia como a la prensa. Palabras dirigidas a Ana, palabras cargadas de ofensa, palabras que romperían el silencio tradicional de la realeza y obligarían a todos a enfrentar la situación. El comentario que cruzó el límite. La velada comenzó como tantas otras funciones reales. Salones majestuosos, música suave, candelabros relucientes y conversaciones medidas al detalle. Entre los presentes se encontraban altos miembros de la realeza, incluida la princesa Ana, que se movía con la autoridad discreta que siempre la ha caracterizado. Entre los invitados, sin embargo, había alguien poco habituada a los códigos rígidos de la vida palaciega: Laura López. Para Laura, estos eventos nunca resultaron naturales. No había sido formada para ellos ni disfrutaba especialmente de la exposición pública. Pero como hija de la reina Camila, su asistencia se volvió cada vez más frecuente. De cara a las cámaras, sonreía con cortesía, aunque quienes estaban cerca percibían claramente su incomodidad. Al inicio, todo transcurrió con normalidad. Ana conversaba con dignatarios, observando la sala con atención, mientras Laura permanecía en los márgenes intentando pasar desapercibida. Hablaba en voz baja con su esposo y con algunos conocidos, pero el ambiente cambió de inmediato cuando ambas mujeres coincidieron dentro del mismo círculo de conversación. Testigos recordaron más tarde la tensión que se podía sentir en el aire. La princesa Ana, fiel a su carácter directo y sin rodeos, hizo entonces un comentario sobre la importancia de la disciplina en la vida real. Habló del deber como algo que se inculca desde la infancia, no como un adorno que uno puede ponerse y quitarse a voluntad. Para la mayoría fue solo una observación general. Para Laura, en cambio, esas palabras tocaron una fibra sensible, ya fuera porque las interpretó como una crítica velada a su posición o porque en ese instante se sintió eclipsada. Su reacción fue inmediata y poco calculada. Con una dureza que sorprendió incluso a quienes estaban más cerca de ella, Laura respondió con ironía: «Bueno, no todos nacimos en este mundo de cuellos rígidos y normas interminables. Algunos de nosotros vivimos vidas reales». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Durante un instante, se hizo el silencio. Las conversaciones cercanas se interrumpieron, las miradas se desviaron, y en ese vacío quedó dolorosamente clara la gravedad de lo que acababa de decirse. No se trataba de un comentario casual. Era un insulto público dirigido directamente a la princesa Ana, una insinuación de que su vida de deber era menos auténtica que la de Laura. Aquello socavaba décadas de sacrificio y atacaba los cimientos mismos de la imagen pública de la monarquía. Quienes conocían bien a Ana observaron atentamente su reacción. Sin embargo, la princesa real, curtida en enfrentar tempestades, no estalló. En lugar de eso, sostuvo la mirada de Laura con una expresión capaz de silenciar una sala entera sin pronunciar una sola palabra. En ese gesto se concentraba el peso de décadas de servicio inquebrantable, una autoridad que no necesita explicación ni defensa. Pero Laura ya había cruzado la línea. Las cámaras no captaron el intercambio completo, aunque en los círculos reales las noticias viajan con rapidez. En cuestión de horas, los susurros del insulto llegaron a oídos de los miembros más influyentes de la familia. A la mañana siguiente, los titulares insinuaban frialdad y enfrentamientos dentro del hogar real. Una vez dichas, las palabras no podían retirarse, y aunque Laura quizá creyó que se trataba de un momento pasajero de sinceridad, aquel comentario encendería la ira del príncipe William. Colocaría a la reina Camila en una posición imposible
y pondría a prueba la legendaria compostura de la princesa Ana frente a la falta de respeto. La tormenta había comenzado de verdad. El peso del protocolo real. La monarquía no es solo una familia. Es una institución construida sobre siglos de normas, códigos silenciosos y expectativas no expresadas. Para el público, el protocolo real suele parecer una serie de tradiciones encantadoras. Reverencias, saludos formales y vestimentas ceremoniales. Pero dentro de los muros del palacio, el protocolo es mucho más que una puesta en escena. Es la columna vertebral de la autoridad y del respeto. Cuando Laura López se atrevió a insultar a la princesa Ana, violó sin saberlo ese pilar invisible pero irrompible. Ana representa un arquetipo singular dentro de la familia real. Nunca buscó el glamour ni el protagonismo. Su identidad se ha forjado a través de una entrega incansable al deber. Año tras año, cumple más compromisos oficiales que casi cualquier otro miembro de la realeza, trabajando en silencio y sin ostentación. En muchos sentidos, Ana es la encarnación misma del protocolo. Faltarle al respeto, por tanto, no era solo ofender a una persona, sino desafiar al sistema que ella representa. El peso del protocolo no siempre se manifiesta de inmediato. Permanece latente, invisible, hasta que alguien lo transgrede. Las palabras de Laura pudieron ser impulsivas, fruto de la frustración o la incomodidad, pero llevaban un mensaje claro y doloroso. Sugerir que la vida disciplinada de Ana no era una vida real desacreditaba los sacrificios que la monarquía exige, sacrificios que Ana ha asumido desde la infancia, cuando cada uno de sus movimientos era examinado por la prensa y cada acción evaluada según las expectativas de la corona. Aquella noche, todos en la sala comprendieron al instante lo ocurrido. Algunos invitados se removieron incómodos, otros fingieron no haber escuchado nada, pero nadie ignoró la transgresión. Hay cosas que simplemente no se dicen, ni siquiera en broma y mucho menos en público. El protocolo exige respeto entre generaciones, independientemente de sentimientos personales. Insultar públicamente a Ana significaba desafiar una de las reglas más antiguas de la monarquía. Proteger siempre la dignidad de los miembros senior. La noticia del incidente se propagó con rapidez. En la densa red de ayudantes, cortesanos y confidentes reales, el silencio rara vez perdura. En pocas horas, los informes circularon discretamente por el palacio y, con cada repetición, las palabras de Laura parecían más duras y ofensivas. Aquel comentario, pronunciado en un instante de tensión, se repetía ahora en innumerables murmullos, cada uno recordando la ruptura del protocolo. Más tarde, los comentaristas reales explicarían que la reacción de Ana, su silencio, su mirada penetrante, su negativa a responder, fue en sí misma una lección de protocolo. No descendió al intercambio verbal ni defendió su vida de servicio. Simplemente permitió que el comentario de Laura se derrumbara por su propio peso, porque en la monarquía, el silencio suele hablar más fuerte que la furia. Para Laura, sin embargo, las consecuencias apenas comenzaban. Tal vez pensó que la velada terminaría con poco más que un silencio incómodo. Pero el protocolo tiene memoria larga. William no olvidaría, tampoco quienes rodean a Ana. Y Camila, atrapada entre su hija y la familia de su esposo, se enfrentaba ahora a un dilema imposible. Defender a Laura implicaba arriesgarse a parecer desleal a la institución. Reprenderla significaba reconocer públicamente la falta. El protocolo real, invisible a los ojos pero más pesado que cualquier corona, había sido quebrantado, y la monarquía se preparaba para responder. La respuesta silenciosa pero contundente de Ana, la princesa Ana, nunca ha sido una mujer de gestos teatrales. Reconocida como la integrante más trabajadora de la realeza, es directa, disciplinada y poco afectada por el drama. A diferencia de otros miembros de la familia, que han buscado el foco mediático o han dejado que las emociones se desborden en público, Ana ha construido su reputación sobre la contención. Aquella noche, cuando las palabras de Laura López cortaron el aire como una cuchilla, fue precisamente esa contención la que habló con más fuerza. El insulto había sido lanzado con crudeza, cargado de desafío. Alrededor de la mesa, los invitados quedaron paralizados esperando la reacción de Ana. Muchos anticipaban un estallido de temperamento. Después de todo, su fama de franqueza es legendaria. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. Más poderosa que cualquier arrebato de ira, Ana clavó la mirada en Laura, firme e imperturbable. En esos ojos se concentraban décadas vividas bajo la presión implacable del deber. Los testigos describieron aquella mirada como fría pero serena, una advertencia muda. No alzó la voz ni modificó su postura. Su silencio fue deliberado, una jugada magistral de autocontrol.
Responder habría significado otorgar dignidad al insulto. Permanecer inmóvil, en cambio, obligó a Laura a enfrentarse al peso de sus propias palabras. En los círculos reales, el silencio no es señal de debilidad, es una forma de poder, y ese poder pertenece especialmente a Ana, quien ha pasado toda su vida encarnando la disciplina que Laura se atrevió a ridiculizar. Para ella, el silencio fue un arma más afilada que cualquier réplica. Quienes estaban presentes lo sintieron de inmediato. El ambiente se volvió más denso, la tensión más palpable, como si todos hubieran sido recordados de una regla no escrita. A la princesa real no se la desafía. A medida que avanzaba la velada, Ana actuó como si nada hubiera ocurrido. Retomó conversaciones con dignatarios, sonrió con cortesía cuando fue necesario y continuó cumpliendo con sus deberes con una compostura impecable. Sin embargo, quienes la conocían bien percibieron un matiz distinto. Su tono era más firme, su postura más erguida, su atención más aguda. Había elegido su terreno, y era uno en el que Laura no podía competir. Más tarde, la prensa intentó descifrar su comportamiento. Algunos columnistas lo describieron como acero helado, una manifestación perfecta de su carácter. Otros interpretaron su silencio como una expresión de decepción más que de ira, una reprimenda casi maternal sin palabras. Fuera cual fuera la lectura, una cosa era segura. Ana no había olvidado. No estalló en público, pero guardó el recuerdo del insulto como un archivo sellado, reservado para el momento adecuado. Para Laura, aquella ausencia de confrontación resultó quizás más insoportable que una discusión abierta. Un intercambio acalorado habría podido descartarse como un simple choque de personalidades. La negativa de Ana a responder, en cambio, dejó a Laura expuesta dentro de la jerarquía real. Ser ignorada por Ana era peor que ser corregida. Significaba ser considerada indigna de respuesta. Más tarde esa noche, fuentes internas del palacio señalaron que Ana se mantuvo tranquila, incluso en privado. No exigió disculpas ni irrumpió airadamente en los aposentos del rey. Simplemente continuó como si su silencio fuera suficiente. Y tal vez lo fue, porque a la mañana siguiente, todo el palacio conocía las palabras de Laura, y, del mismo modo, el silencio cortante de Ana. El insulto no había sido olvidado, y la respuesta silenciosa de la princesa aseguraba que tampoco sería perdonado fácilmente. El punto de ebullición del príncipe William, cuando el comentario de Laura López llegó a oídos del príncipe William, no lo hizo como un simple rumor inofensivo. Cayó como una chispa en pasto seco, encendiendo una furia difícil de contener. William siempre ha sido protector con su familia, pero el respeto que siente por la princesa Ana es especialmente profundo. Para él, Ana es mucho más que una tía. Es la encarnación del deber. Es la mujer que amamos y ha asumido compromisos interminables sin quejarse jamás. El ejemplo que él mismo aspira a seguir como futuro rey. Que alguien ajeno al núcleo central de la monarquía la insultara públicamente resultaba, sencillamente, intolerable. Según informes, William se enteró del incidente a través de un asistente cercano, que transmitió las palabras con extremo cuidado, consciente de la reacción que podrían provocar. Al principio, William permaneció en silencio, la mandíbula tensa mientras escuchaba la referencia de Laura a las vidas reales, frente a los cuellos rígidos y normas interminables. Pero el silencio dio paso rápidamente a la ira. Se dice que comenzó a caminar de un lado a otro, los puños cerrados, murmurando con rabia. Insultar a Ana era atacar el tejido mismo de la monarquía, la disciplina que él había defendido durante toda su vida adulta. Lo que más lo enfureció no fue solo la falta de respeto hacia Ana, sino la implicación de fondo. Si la vida de servicio de Ana no era real, ¿qué decía eso de la suya propia, de la de su padre, de la institución que algún día heredaría? Para William, las palabras de Laura no fueron un comentario imprudente, sino un ataque encubierto a los sacrificios realizados por generaciones. En privado, el temperamento de William es bien conocido por quienes lo rodean. Aunque en público se muestra sereno y controlado, puede ser vehemente cuando el honor de su familia está en juego. En este caso, su ira no se dirigía únicamente a Laura, sino también a las consecuencias que sus palabras acarrearían. Sabía que la prensa se aferraría al incidente, lo distorsionaría y lo usaría para alimentar narrativas de división dentro de la familia real. También existían preocupaciones prácticas. La monarquía se sostiene no solo en la tradición, sino en la percepción pública. La falta de respeto entre sus miembros, si no se corrige, amenaza la frágil imagen de unidad que la corona proyecta al mundo. William temía que, si el comentario de Laura quedaba sin respuesta,
otros se sentirían legitimados para cuestionar o incluso ridiculizar la autoridad de la institución. Fuentes cercanas a la familia sugirieron más tarde que William confrontó a Camila en privado, expresando su frustración sin rodeos. Exigió que Laura asumiera responsabilidades y que se trazara una línea clara entre la lealtad familiar y la falta de respeto imprudente. No se trataba de una cuestión personal, sino de principios. Anna había ganado la protección de la familia, y William estaba decidido a garantizar que la recibiera. El incidente dejó a William hirviendo por dentro, atrapado entre su instinto natural de defensa y la delicadeza política que exige su posición. No podía emitir una reprimenda pública, pero dentro de los muros del palacio, su furia era inconfundible. Quienes lo vieron en esos días hablaron de un hombre aún más decidido que antes a proteger la dignidad de la corona frente a cualquiera que se atreviera a menospreciarla. Camila, atrapada en el medio. Para la reina Camila, las consecuencias del comentario de Laura fueron profundamente dolorosas. Durante décadas había recorrido un camino empinado y lleno de obstáculos para lograr la aceptación dentro de la familia real. Desde los primeros años marcados por la controversia, hasta el momento en que finalmente se colocó la corona junto a Carlos, su trayectoria estuvo plagada de luchas por la dignidad y la legitimidad. Ahora, justo cuando parecía que su posición era sólida, las palabras imprudentes de su hija amenazaban con deshacer años de frágil equilibrio. Camila siempre ha sido ferozmente protectora con sus hijos, Laura y Tom. Aunque ninguno de ellos buscó jamás protagonismo, ella se aseguró de mantenerlos a salvo del lado más cruel del escrutinio real. A diferencia de William y Harry, Laura no creció dentro de una jaula dorada. Forjó su propio camino en el mundo del arte, lejos de las asfixiantes obligaciones de la monarquía. Pero esa libertad también conllevaba un riesgo. Laura nunca fue instruida en los códigos estrictos del protocolo, ni entrenada en el arte de la contención bajo presión. Su comentario dirigido a la princesa Ana dejó al descubierto cuán poco preparada estaba para el escenario que la corona de su madre la había obligado a ocupar. En los días posteriores al incidente, Camila quedó atrapada en un torbellino de lealtades enfrentadas. Por un lado, sentía el impulso instintivo de toda madre, proteger a su hija, suavizar los juicios implacables que ahora rodeaban a Laura. Por otro, era plenamente consciente de que, como reina consorte, su lealtad principal debía ser hacia la monarquía y hacia su esposo, el rey. Apoyar abiertamente a Laura implicaba el riesgo de distanciarse de Ana, dañar su propia posición y, lo más peligroso, provocar aún más la ira de William, cuya furia, apenas contenida, ya era evidente. A puerta cerrada, se dice que Camila intentó restaurar la calma. Habló con Laura con tono sereno, instándola a comprender el peso de sus palabras y el daño causado. Personas cercanas aseguran que Camila fue clara. El público puede olvidar con el tiempo, pero la familia real rara vez lo hace. Las disculpas pueden aliviar la superficie, pero las cicatrices permanecen en lo profundo de la memoria. Al mismo tiempo, Camila buscó acercarse a Ana, con la esperanza de cerrar la herida antes de que se convirtiera en una fractura irreversible. Ana, fiel a su estilo directo, no dramatizó el asunto, pero tampoco lo minimizó. No deseaba enfrentamientos teatrales, pero su silencio era firme e inequívoco. Para ella, el respeto no admite negociación, y Laura había cruzado una frontera que no podía borrarse con facilidad. Así, Camila quedó atrapada en una posición imposible. Ante el mundo, mantenía una sonrisa elegante, asistía a compromisos oficiales y aparecía serena junto a Carlos. En privado, sin embargo, luchaba con la tensión de ser madre y reina al mismo tiempo. Cada mirada de William, cada pausa silenciosa de Ana, le recordaban que la paciencia de la familia se agotaba. Era una carga que solo ella podía soportar. Proteger a su hija sin debilitar la corona, equilibrar la sangre con el deber. Nunca antes el punto medio había sido tan peligroso, y la tormenta aún estaba lejos de disiparse. La reacción del público. Si el intercambio entre Laura López y la princesa Ana hubiera quedado confinado entre los muros del palacio, quizá habría podido resolverse discretamente, con disculpas susurradas y gestos diplomáticos. Pero la monarquía siempre ha vivido bajo la mirada implacable de la prensa, y hasta el más leve indicio de escándalo acaba convirtiéndose en titular. En menos de 24 horas, los tabloides ya hablaban de miradas gélidas y silencios tensos durante un acto real. Aunque al principio nadie se atrevió a reproducir literalmente las palabras de Laura, el mensaje era claro. La hija de Camila había cruzado una línea peligrosa. Los observadores de la realeza no tardaron en reaccionar. Analistas que llevaban años estudiando el carácter de la princesa Ana no ocultaron su desaprobación. Un periodista escribió:
Insultar a Anna es insultar la esencia misma del deber real. Ha trabajado más que casi cualquiera, sin quejarse, sin buscar polémica. Minimizar su vida de servicio es inconcebible. El público también respondió con indignación. En foros y redes sociales, las voces se alzaron en defensa de Anna, elogiando su disciplina y calificando el comentario de Laura como arrogante, irresponsable y propio de alguien privilegiado. Para muchos, Laura había sido hasta entonces una figura discreta, conocida únicamente como la hija de la reina que había optado por una vida privada. Este episodio la arrojó al foco más duro posible. De repente, dejó de ser anónima para convertirse en la mujer que había faltado al respeto a la princesa Anna. El escrutinio público fue rápido y despiadado. Fotografías del evento inundaron las portadas mostrando el gesto tenso de Laura junto al rostro sereno de Anna. Columnistas analizaron cada movimiento, cada expresión, cada mirada. Así la historia cobró vida propia, transformando una sola frase en un relato de rivalidad, falta de respeto y división dentro de la monarquía. Incluso, quienes antes habían mostrado simpatía hacia los hijos de Camila comenzaron a criticarla. Argumentaban que Laura ya debía saberlo. A estas alturas tenía que ser consciente de la enorme presión que soportaban su madre y la corona. Insultar a una figura senior y hacerlo en público no solo era imprudente, sino profundamente ingrato. Para la opinión pública, Anna era un tesoro nacional, una mujer que se había ganado el respeto a base de trabajo constante. Laura, en cambio, empezó a ser retratada como alguien que había recibido privilegios sin asumir responsabilidades. Dentro del palacio, los asesores se movieron con rapidez para contener la narrativa. Se redactaron comunicados que nunca vieron la luz, cuidadosamente descartados para no avivar el fuego. La estrategia fue el silencio. Silencio de Anna, silencio de William, silencio de Camila. Pero la ausencia de desmentidos no hizo sino alimentar la especulación, y la reacción pública se volvió cada vez más severa. Laura también guardó silencio, aunque su ausencia en eventos posteriores no pasó desapercibida. Algunos comentaristas sugirieron que se la mantenía alejada para evitar nuevos daños. Fuera cierto o no, la imagen era perjudicial. La monarquía había superado muchas crisis, pero esta dolía de una forma distinta. No se trataba solo de un escándalo, sino de respeto. Y el público había dejado claro de qué lado estaba. Del de Anna. El Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado su veredicto. Para Laura López, el precio de una sola frase apenas comenzaba a revelarse. El costo de la falta de respeto. La monarquía se mueve con lentitud cuando se trata de disciplina, pero nunca olvida. Tras las palabras imprudentes de Laura López, el verdadero costo de la falta de respeto empezó a manifestarse. No mediante castigos dramáticos ni decretos públicos, sino a través de medidas sutiles y deliberadas, mucho más dolorosas que cualquier reprimenda oficial. Para Laura, la vida no volvería a ser la misma. La primera señal llegó en silencio. Invitaciones que antes incluían su nombre dejaron de hacerlo. Los próximos compromisos familiares comenzaron a describirse repentinamente como eventos restringidos, con asistencia limitada, bajo el pretexto de optimizar agendas. Para el mundo exterior, estos ajustes pasaron desapercibidos, pero dentro de la familia, Laura comprendió perfectamente el mensaje. Estaba siendo apartada. Su presencia se consideraba un riesgo, sus palabras imprevisibles. Esta exclusión no era solo social, era profundamente simbólica. En una familia donde la imagen pesa tanto como los lazos de sangre, quedar fuera de fotografías y reuniones equivale a una forma silenciosa de borrado. Para una mujer que ya luchaba por encontrar su lugar en la órbita real, el silencio de la ausencia resultó más doloroso que cualquier enfrentamiento directo. Amigos cercanos a Laura la describieron después como profundamente afectada. Nunca imaginó que sus palabras se propagarían con tanta rapidez ni que la reacción sería tan implacable. Lo que ella percibió como un instante de frustración se convirtió en un punto de inflexión, redefiniendo la manera en que tanto el público como el palacio la veían. Se replegó aún más en su vida privada, evitando cámaras y grandes círculos sociales. Sin embargo, los murmullos la siguieron. Una vez que la historia llegó a los tabloides, se aferró a ella como una sombra persistente. Mientras tanto, su relación con William se enfrió de forma evidente. Antes cordial, aunque distante, ahora su trato estaba marcado por una cautela severa. Fuentes internas revelaron que William presionó a Camila para que hubiera consecuencias claras, asegurándose de que Laura no asistiera a actos delicados donde la unidad de la monarquía debía proyectarse sin fisuras. Para William, no se trataba de venganza personal, sino de proteger la corona. Para Laura, en cambio, la sensación fue la del destierro.
Incluso el vínculo con su madre se tensó. Camila, dividida entre su deber como reina y su lealtad como madre, tenía poco consuelo que ofrecer. Aconsejó a Laura que guardara silencio, que dejara que el tiempo cerrara la herida. Pero en la monarquía, el tiempo se mide de otro modo. Cada día que pasaba, la historia seguía viva. La dignidad de Ana brillaba con más fuerza, mientras la reputación de Laura se desvanecía. Fuera de los muros del palacio, el público dictó su propio castigo. Defensores de la monarquía criticaron abiertamente a Laura, y algunos comentaristas llegaron a sugerir que debería retirarse de manera definitiva de cualquier acto real. Las redes sociales fueron aún más duras, calificando sus palabras de arrogantes y despectivas. El peso del juicio público resultó mucho más severo de lo que ella había imaginado. En realidad, la monarquía no necesitó imponer sanción alguna. El peso del protocolo, la desaprobación familiar y la reacción pública lograron más que cualquier decreto formal. Laura había cruzado una línea que pocos se atreven siquiera a rozar, y el precio fue el aislamiento. El insulto había sido una sola frase, pero, en la monarquía, una sola frase puede cambiar destinos. Laura lo aprendió de la forma más dura posible. Una vez perdido, el respeto es casi imposible de recuperar. Lecciones para el futuro de la monarquía. La monarquía ha sobrevivido a guerras, abdicaciones, divorcios y escándalos. Lo ha logrado porque se adapta sin soltar su principio más sagrado, el respeto. El comentario imprudente de Laura López, insignificante en apariencia, se convirtió en un recordatorio de lo frágil que es ese principio. En un instante expuso la tensión entre una ciudadana privada y una institución milenaria, entre la independencia moderna y la disciplina heredada durante siglos. Las lecciones de su error trascendieron con creces su propia reputación. Para la princesa Ana, el episodio no hizo más que reafirmar una verdad que siempre ha sostenido. La monarquía se mantiene gracias al deber, no a la indulgencia. Su silencio frente al insulto no fue debilidad, sino fortaleza. Demostró que la compostura puede hablar más alto que cualquier confrontación. Para quienes observaron con atención, su reacción se convirtió en un ejemplo de autocontrol, una muestra de cómo la dignidad puede acallar la falta de respeto sin pronunciar una sola palabra. Para el príncipe William, la lección fue más dura. Vio con claridad los peligros de la división interna. Su enojo no solo defendía a Ana, sino a la institución misma. Un solo comentario bastó para alimentar a la prensa durante semanas y sembrar dudas en la opinión pública. Como heredero al trono, William comprendió la advertencia. En el futuro, deberá proteger a la monarquía no solo de las críticas externas, sino también de las voces imprudentes dentro de su propio entorno. Para la reina Camila, el golpe fue profundamente personal. Descubrió que ninguna corona puede proteger el corazón de una madre del dolor. Equilibrar la lealtad hacia su hija con la lealtad hacia la corona la puso a prueba de un modo que pocos podrían comprender. Aprendió que el silencio puede proteger a la institución, pero no siempre sana las grietas familiares. Fue un recordatorio de que todo miembro de la realeza, por nacimiento o por matrimonio, camina sobre una cuerda floja entre la vida privada y el deber público. Y para Laura, la lección fue devastadora. Un instante de frustración bastó para deshacer años de cuidadosa distancia respecto al foco real. Comprendió que en el mundo de la monarquía las palabras nunca son privadas, los comentarios nunca se olvidan y el respeto es la moneda que decide si uno es acogido o apartado. Su vida continuaría, pero su relación con la institución jamás volvería a ser la misma. El público también encontró significado en este episodio. Muchos recordaron por qué admiran tan profundamente a Ana, su constancia, su ética de trabajo, su negativa a dejarse perturbar. Otros percibieron la fragilidad de la imagen monárquica y lo rápido que puede dañarse por conflictos internos. Al final, el episodio subrayó una verdad atemporal. La monarquía no se sostiene por la riqueza, las coronas ni la pompa ceremonial. Sobrevive gracias a la disciplina, el sacrificio y el respeto. Quienes honran estos valores la fortalecen. Quienes los desafían, aunque sea por un instante, pagan el precio. La tormenta ha pasado, pero el eco de las palabras de Laura persiste como advertencia para las generaciones futuras. En la gran historia de la corona, este episodio será recordado como una prueba de que el respeto no es opcional. Es el cimiento sobre el cual descansa el futuro de la monarquía. Al final, la institución salió intacta, pero no indemne. Las palabras imprudentes de Laura López se transformaron en algo más que un comentario incómodo. Se convirtieron en un recordatorio claro de lo que mantiene viva a la monarquía.
El respeto, el deber y la disciplina no son adornos, son los pilares sobre los que se sostiene cada miembro real. Para Ana, el silencio fue más afilado que la ira. Para William, una lección sobre la defensa del honor familiar a cualquier costo. Para Camila, la dolorosa realidad de conciliar la maternidad con la realeza. Y para Laura, el precio de hablar sin cautela en un mundo donde cada palabra cuenta. El público eligió su bando, y la corona volvió a demostrar que la tradición no se sacude fácilmente. Esta historia perdurará como advertencia, recordando que en la casa de Windsor, el respeto no solo se espera, se exige. Y así, el relato de Laura López y su comentario fatal dirigido a la princesa Ana nos recuerda que, dentro de los muros de la monarquía, incluso las palabras más pequeñas pueden tener las consecuencias más pesadas. El respeto, una vez quebrado, rara vez se recompone. Como hemos visto, la familia real puede perdonar en silencio, pero nunca olvida. ¿Qué opinas tú? ¿Fue justificada la reacción contra Laura o se trató de una tormenta amplificada por la prensa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo del mundo real, no olvides dar me gusta, suscribirte para más historias fascinantes detrás de las puertas del palacio y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos y recuerda, la historia siempre está más cerca de lo que creemos.